Me gustaría que antes de continuar puedan colocar, a ver, el presente en el chat, ¿sí? A partir de la clase que viene, yo les voy a ir haciendo preguntas sobre todo lo que es la estructura interna del microprocesador, de cómo lee un dato el micro en la memoria, ¿sí? Cómo lo graba, y cómo es el circuito de los datos, de las instrucciones, tipos de instrucciones, etcétera, como para ir chequeando a ver si han comenzado la lectura. Y bueno, si han comenzado la lectura, podemos ir solucionando algunas dudas que tengan. Bueno, me faltan, a ver, hay algunos que se han desconectado. Sigan poniendo el presente. Ahí está. Faltan algunos chicos que pongan presente. Tengo 41 solamente. Así continuamos, chicos. Bueno, les voy a compartir nuevamente. Ahí está, la hoja. Fíjense la tabla. Esta es la tabla de transición de estados, donde he colocado una columna, la primera A, como entrada de datos. Y luego tenemos las salidas normales de los 3 flip-flop que dijimos que vamos a necesitar en el instante T, las salidas normales de los 3 flip-flop en el instante T más 1. ¿Qué pasa con la cantidad de combinaciones? Fíjense, son 16 combinaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar la entrada de datos, que puede ser 0 o 1. Entonces, para que no quede desprolijo y que todos tengamos la misma tabla de transición de estados, colocan primero de todo la entrada de datos, que la hemos llamado A en este caso, y después las salidas normales de los flip-flop en el instante T. Entonces ahí podemos tener desde la combinación 0 a la 15, con todas las posibilidades. Es decir, ¿cómo vamos a leer? 0, 0, 0. De acuerdo a la tabla de estados, esto indica que el circuito está en el estado 0. Si la entrada ahí es 0, ¿qué hace el circuito de acuerdo al diseño que habíamos hecho? Permanece en el estado 0. Y eso lo indicamos de esta manera. Entonces, era lo que yo les había mencionado antes. A ver, vuelvo acá. Estando en el estado 0, que se lee de acá, si la entrada es 0, ¿qué hace el circuito? Acá dibujamos un lazo. ¿Qué quiere decir? Que permanece en el estado 0. ¿Por qué sé que estoy acá leyendo estado 0? Y bueno, porque lo habíamos planteado en la tabla de estados. En la tabla de estados dijimos que si en las salidas normales del circuito vamos a leer 0, 0, 0, el circuito está en el estado 1, estado 0. Cuando leamos en las salidas normales 0, 0, 1, el circuito está en el estado 1. Y así, etc. Bueno, entonces, teniendo en mente esto, voy a poner la hoja ahí, tenemos salida normal 0, 0, 1. Estamos en el estado 1, acá. Ahí, la entrada es 0. ¿Qué pasa con el circuito? Transita, si la entrada es 0. Transita al estado 2. Lo indicamos de esta manera. Transita al estado 2, cuando la entrada es 0. ¿Bien? Seguimos la tabla. Ahora, salida normal de los flip-flop en el instante T, 0, 1, 0. Este es el estado 2.
acá. En el estado 2, la entrada es 0. El circuito reconoce un 0. ¿Qué pasa? Retorna al estado inicial. Transita al estado 0. Y lo ponemos acá. Seguimos. Salidas normales, 0, 1, 1. Estamos en el estado 3, acá. Y la entrada es 0. ¿Qué pasa? Transita al estado 4. Estando en el estado 4, reconoce un 0, el circuito, retorna al estado inicial. Bien, hasta ahí. No hemos estado olvidando de completar la salida en esos estados. ¿Cuál es la salida en el estado 0? Salida 0, siempre en el instante t. En el estado 1, la salida es 0. En el estado 2, la salida es 0. En el estado 3 y 4, la salida es 1. Seguimos. Pasamos al estado 5. 101 no es un estado que usemos, así que lo completamos con X, con condiciones sin cuidado, a toda la fila. Al 6 y al 7 tampoco lo vamos a usar, hacemos lo mismo. Tratamos de que quede prolijo. Bueno. Estado 0 de nuevo. Estado 0, entrada de datos 1 ahora. Estamos en el estado 0 y la entrada de datos es 1. Lee un 1. ¿Qué hace el circuito? Transita al estado 1. La salida en el estado 1 dijimos que es 0. Vamos al estado 1. 0, 1, 1. Estado 1. Acá. Si la entrada de datos es 1, permanece en el estado 1. Estado 2. Estado 2 con entrada 1. Cuando lee un 1 en el estado 2, transita al estado 3. En el estado 2, la salida es 0. Bueno, en el estado 3, si lee un 1, ¿qué hace? Permanece en el estado 3. La salida es 1 en el estado 3. En el estado 4, si lee un 1, transita al estado 3. En el estado 4, la salida es 1. Los demás estados, 5, 6 y 7, dijimos que no los utilizamos. Los completamos con condiciones sin cuidado. ¿Bien? Listo. ¿Qué nos queda? Ahora, completar las entradas SR de cada uno de los flip-flops. Completar, perdón, las entradas SR de cada uno de los flip-flops, así como ya les había comentado antes. Acá tenemos la tabla de trabajo. ¿Sí? No sé si lo podemos poner, a ver que se vea. Ahí. Entonces, empecemos a trabajar con el flip-flop 2 primero, es decir, que vamos a leer toda la columna de Q sub 2 en el instante T y toda la columna de Q sub 2 en el instante T más 1. Ese es el flip-flop 2. Bueno, decimos, en el instante T vale 0, en el instante siguiente tiene que seguir valiendo 0, leemos acá, esta es la fila, entonces las entradas fueron
0x. 0x, la siguiente, 0x también ahí, y acá cambia. Del instante t almacena un 0, en el siguiente instante debe almacenar un 1, que sería esta combinación. La entrada debe ser 1, 0. Después, en el instante t, el flip-flop 2 almacena un 1, y luego del pulso almacena un 0. Hubo un reset. Seguimos con el flip-flop 2, mantenimiento de un 0, 0x es la entrada, y acá cambia. En el instante t almacena un 1, en el siguiente instante almacena un 0, reset. Y nos quedó completo ya el flip-flop 2. Lo mismo hacemos con el 1 y el 0. Entonces leemos Q sub 1 en forma completa en el instante t, y Q sub 1 en el instante t más 1. 0x, y aquí pasa de almacenar un 0 a almacenar un 1. Set. De almacenar un 0, perdón, un 1, pasa a almacenar un 0. Reset. Reset nuevamente. Y acá de almacenar un 0, pasa a almacenar un 0, que es mantenimiento 0x. 0x, 0x. Acá en el instante t almacena un 1, y en t más 1 continúa almacenando un 1. La entrada es x0. De almacenar un 0 pasa a almacenar un 1, set. Ahí completamos Q sub 1. Perdón, el flip-flop 1. Y el flip-flop 0, 0x, 1, 0, reset, 0, 0, 0x, 1, 0, reset, 0, 0, 0x, y acá 0, 1, set, 1, 1, x0, 0, 1, set, 1, 1, x0, 0, 1, set. Bueno, y ahí nos quedó completo. Con esta tabla, lo que nosotros tenemos que hacer es construir ahora el circuito, porque dice implementar. Es decir, que nos va a quedar el flip-flop 2, el 1 y el 0. Flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2. Salida normal Q sub 0, salida normal Q sub 1, salida normal Q sub 2. Todos conectados a la entrada asíncrona de borrado o clear, todos conectados a las entradas síncronas del reloj clock. ¿Bien? Y bueno, nosotros tenemos que ver estas funciones de entrada, S2, R2, ¿cómo van a ir conectadas? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo van conectadas? Acá tenemos la negada, Q negado, Q sub 0 negado, etc. Tenemos que ver cómo vamos a ir conectando este circuito, ¿sí? S sub 0, R sub 0, S sub 1, y bueno, lo tenemos acá. Y cómo va conectado la salida general S también. Tenemos que obtener las funciones reducidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los mapas de Carnot. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mapas de Carnot, ¿sí? Para obtener las 7 funciones y así poder implementar. Bueno, para no perder tiempo, yo ya lo tengo hecho acá y se los muestro. Bien, fíjense, este es el trabajo que tienen que hacer ustedes ahora. Obtener la reducida de S sub 2,
de R sub 2, de S sub 1, de R sub 1, de S sub 0, R sub 0, y S, que es la salida general. Esto ya lo saben, ya lo conocen. Pueden ustedes ver si van a simplificar la sumatoria o la productoria, dependiendo en cada caso que les convenga más. Eso es indistinto, recuerden que son iguales, las funciones son equivalentes. Pueden copiar las funciones reducidas como para después ir controlando. ¿Sí? No hay problema con eso. Y después implementan. Fíjense, yo aquí puse un asterisco porque se iba a complicar la gráfica al colocar esta función, ¿sí? Para que no se haga más difícil. Esta es la entrada de datos A, el reloj, la entrada de borrado, y las entradas preset, tan chiquititas acá dibujadas, que son otras entradas asíncronas. Así les tiene que quedar a ustedes la implementación del circuito. ¿Consultas, chicos, hasta aquí? En este segundo parcial, bueno, van a ver que los ejercicios son un poquito más largos, así que van a tener que trabajar en la hoja y después ir seleccionando seguramente las respuestas correctas o arrastrar y soltar, como ya habíamos hablado antes. Todo dependerá del tipo de ejercicio. ¿Bien? Bueno, el que tenga el apunte, lea el ejercicio 5. Ahí está, ahí lo pasó Benjamín, es ese. El ejercicio 5, fíjense, es un reconocedor de secuencia también, pero ahora la entrada de datos es un número en decimal, del 0 al 9. Este circuito debe reconocer la secuencia primero el 7, segundo el 3 y tercero el 5. 7, 3, 5. Cuando reconozca la secuencia de entrada, lo va a indicar con la salida en 1. ¿Bien? Y bueno, dice que se apagará la salida, es decir, que pasará a 0, cuando reconozca una secuencia de retorno, que es 8. Realizar diagrama de estados. Tabla de verdad no la vamos a realizar en este tipo de ejercicios. Sí vamos a obtener del diagrama de estado las funciones. ¿Sí? Y se debe implementar con flip-flop D. Cuando la entrada de datos está en decimal, lo más conveniente es implementarlo con flip-flop D, ya vamos a ver, y también se utilizan un circuito decodificador. Se decodifica la entrada y se decodifica el estado en el que está en el circuito. Por eso, este tipo de ejercicios se los suele llamar de decodificadores. ¿Por qué de decodificadores? Y bueno, porque se implementan con flip-flop D y con circuitos decodificadores. Entonces tenemos D decodificador. Es el ejercicio, dijimos, 5, que reconoce la secuencia 7, 3, 5, y lo indica con una salida igual a 1, hasta que reconozca la secuencia de retorno, que es 0, que es 8, perdón. Bueno, iniciamos igual que antes. Nosotros vamos a suponer una tira de datos que está en decimal. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar por el diagrama de estado. El circuito
va a estar en un estado 0, inicialmente. ¿Bien? Vamos a trabajar con flip-flop D, que son los más sencillos. La estructura general de este circuito es la siguiente. Yo se la voy a mostrar aquí para que la vean. Este es el resultado final. Fíjense, vamos a tener un circuito decodificador, un deco, de entrada. Entonces, la entrada que venga en binario la va a identificar y va a decir, bueno, entra un 0, entra un 2, entra un 3, entra un 5, un 7, un 8. ¿Cuál es el decimal que corresponde a la entrada en binario? Por eso tenemos un decodificador de entrada. Vamos a usar dos flip-flop D en este caso. Bueno, esto surge del diseño que hagamos, ¿no es cierto? Del diagrama de estados. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos solo dos flip-flop. Y después se va a implementar, ¿sí?, con un decodificador de estados para saber en qué estado está el circuito. Si está en el estado 0, en el estado 1, en 2, y dependiendo de en qué estado esté, va a indicar qué parte de la secuencia ha reconocido. Bien, y acá está la salida. Este es el resultado final que tienen que tener ustedes. ¿Sí? Se utiliza un decodificador de entrada, porque la entrada es un número decimal, que está aquí codificado en binario, puede ser un BCD, por ejemplo, y lo decodifica para saber cuál es el decimal que se ha presentado en la entrada. Y después se implementa con un decodificador de estados, para conocer cuál es el estado en el que está el circuito. Si está en el estado 0, 1, 2 o 3. Bien, vamos a trabajar. Entonces dijimos, primero lo diseñamos. Partimos del estado 0. En el estado 0, la salida del circuito es 0 porque no hemos reconocido aún ninguna secuencia. Sabemos que las entradas pueden ser del 0 al 9, pero el primer dígito de la secuencia que espera es el 7. Por lo tanto, mientras lea datos distintos de 7, que se indica de esta manera, el circuito permanece ahí, en el estado 0. Cuando un 7, que es el primer dígito de la secuencia que espera, eso lo indica transitando de estado. Al transitar de estado, indica que reconoció el primer dígito de la secuencia. Otra forma de decirlo es, bueno, si está en el estado 1, porque el circuito reconoció el primer dígito de la secuencia. Bien, ahí la salida sigue siendo 0. Y como siempre dijimos, bueno, puede reconocer, vamos a leerlo así, este es el primer dígito, puede reconocer un 7, después puede leer todos los 7 que quiera, siempre el último va a ser el primero de la secuencia que espera. Eso lo indicamos de esta manera, así. Mientras lea 7, permanece ahí. ¿Bien? Después, estando en el estado 1, puede leer cualquier otro número. Si no es un 7 o no es un 3, que es el segundo que espera, retorna al estado inicial. Si no es un 7 o no es un 3, retorna al estado inicial. Pero si es un 3, transita de estado al estado 2. Entonces ya leyó 7, 3. En el estado 2 se indica que ha reconocido el segundo dígito de la secuencia que se espera. Estando en el estado 2, está esperando el 5. Leyó un 3 y espera el 5. Puede ser que llegue un 7. El 7 es el primero de la secuencia, no lo tiene que perder, no puede decir, se rompió la secuencia de entrada y vuelvo al estado inicial. ¿Qué hace? Todo lo demás no lo considera y dice, bueno, este es el primero de la secuencia que espero.
Por lo tanto, debe volver ¿a qué estado? ¿Qué les parece? ¿A qué estado volverá? Al estado 1, muy bien. Con un 7. Perfecto, muy bien. Espera el 5 en realidad para poder seguir adelante, ¿sí? Entonces, si no es 7, con el cual vuelve al estado 1, y si no es 5, se rompe la secuencia de entrada y vuelve al estado inicial. Pero si lee un 5, transita al estado 3. Ahí en el estado 3 la salida es 1 porque reconoció la secuencia de entrada 7, 3, 5. Y permanece ahí hasta que detecte la secuencia de retorno, que es 8. Por lo tanto, mientras la entrada sea distinta de 8, permanece en el estado 3. Cuando en la entrada lea un 8, ¿sí?, transita al estado inicial. Y ahí tenemos el diseño, ¿sí?, del circuito. Bueno, ¿cuántos flip-flops necesitamos? Ahí Marcos quiere preguntar algo. A ver. ¿Cuántos flip-flops necesitamos? No puede quedarse en el estado 2 aceptando 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Este es el primero, dijimos, acepta el 3, el 3, el 3, y se queda ahí en un bucle. No es la secuencia que tiene que reconocer. La secuencia es 7, 3, 5. ¿Sí? Es como si ustedes tienen una tira de datos y tienen que reconocer en la tira de datos esto. Por eso les decía que los vamos a plantear lo más simple posible. Por supuesto que esto está incompleto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si este fuera una secuencia que abre una caja de seguridad, no podríamos aceptar los primeros 7, ¿sí? Tendríamos que volver al estado inicial y empezar de nuevo sí o sí. ¿Estamos? Pero bueno, lo planteamos de forma simple como tener una tira de datos en los cuales reconocer una secuencia entre medio de eso. Porque si no después se empieza a ser más complejo el ejercicio y no es el objetivo. ¿Bien? Bueno, me decían que necesitan 3 flip-flops. Tenemos 4 estados, del 0 al 3. Con 3 flip-flops podemos representar 8 estados. Pero si tenemos que representar 4 estados, me parece que con 2 flip-flops estaríamos bien. Tendríamos Q sub 1 y Q sub 0, ¿no es cierto? Estado 0, 0, 0, 1, que sería estado 1, estado 2 y estado 3. Ahí están los 4 estados. Con 2 flip-flops es suficiente. 2 a la 2, 4. 2 flip-flops. Bien, lo vamos a implementar con flip-flop D. Acá tenemos entrada D sub 1, salida Q sub 1. Si este es el flip-flop 1, ¿no es cierto? ¿Cómo trabaja el flip-flop D, que es de retardo? ¿Cómo sé cuánto flip-flop utilizar? Y bueno, depende de la cantidad de estados a representar. Depende de la cantidad, les decía, de estados a representar. Yo tengo que representar 1, 2, 3, 4 estados. Tengo la señal inestable, chicos. Tengo que representar 4 estados, del estado 0 al estado 3. Son 4 combinaciones. Si vos tenés que hacer 4 combinaciones,
De ahí surge que podamos representarlo con 2 flip-flop, sabiendo que cada flip-flop almacena un bit. No sé si se entendió, porque se corta un poquito. Bueno, vamos a trabajar teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Cómo trabaja el flip-flop D de retardo? ¿Sí? El bit que está en la entrada, después del pulso del reloj, aparece en la salida. Entonces, en la función, supongamos, de este flip-flop van a tener D sub 1 en el instante t, va a ser igual a Q sub 1 en el instante siguiente, en el instante t más 1. ¿Verdad? Bien. Y si lo pensamos de otra manera, también podemos decir que D sub 1 en el instante t menos 1, en el anterior, es igual a Q sub t. Es otra forma de verlo. Esto nos va a servir ahora para plantear las fórmulas. Bueno, ¿cómo lo vamos a plantear? Las funciones, perdón. Decimos, ¿a qué es igual D sub 1? D sub 1 en el instante t es igual a Q sub 1 en t más 1. Y lo vemos acá. ¿Sí? ¿Cuándo se hace 1 Q sub 1? En la tabla de estados. Se hace 1 en el estado 2 y se hace 1 en el estado 3. ¿Cómo se refleja esto en la fórmula, en la función, perdón? Como E sub 2 más E sub 3. ¿Qué pasa con la entrada D sub 0 en el instante t? Es igual a Q sub 0 en el instante t más 1. ¿Cuándo se hace 1 D sub 0? Este 1 estuvo en la entrada en el instante anterior, en el estado 1 y en el estado 3. Esto lo indicamos así. Estado 1 más estado 3. Bueno. Y la salida, que es la otra función que vamos a tener, es igual a 1 en el estado 3. Simplemente. Si se hiciera 1 en otro estado, lo único que tenemos que hacer es sumar los estados. La salida queda como está, ya la tenemos. Pero las otras funciones tenemos que detallar más y relacionarla con las entradas. Bien, entonces, ¿cómo nos queda? Esto tenemos que ir mirando el diagrama de estados. Bueno, ¿a qué es igual entonces D sub 1? Dijimos que es igual a Q sub 1 en el instante t más 1. Y esto es igual al estado 2 más al estado 3. Ahora bien, analicemos el estado 2. ¿Cómo transita el circuito al estado 2? Para que la salida del flip-flop 1 valga 1. ¿Cómo transita? Y bueno, desde el estado 1, cuando reconoce un 3, transita al estado 2. ¿Cómo lo indico a eso? Lo indico entrada 3 por estado 1. De esa manera transita al estado 2. Ven que solamente llega una flechita al nodo E2. Por lo tanto, vamos a tener solo un término. Este es el estado 2. Más. ¿Cómo transita al estado 3? En el estado 3 tenemos dos flechitas, por lo tanto vamos a tener dos términos. ¿Bien? Entrada 5 por estado 2, que sería esta situación. Estando en el estado 2, se lee un 5, más entrada distinta de 8 por estado 3. Esa es la otra situación con la cual se transita al estado 3. Todo esto representa al estado 3. Bien, y todo es
la entrada del flip-flop D sub 1, toda esta función. ¿Bien? La función D sub 0, ¿a qué es igual entonces? Al estado 1 más estado 3. ¿Cómo transita el circuito al estado 1? Acá. Fíjense que tenemos 1, 2, 3 arcos dirigidos que llegan a ese nodo, por lo tanto van a tener 3 términos para transitar al estado 1. 7 por el estado 0. Esto quiere decir que en el estado 0 se lee un 7 y se transita al estado 1. Más 7 por el estado 1 mismo, porque acá hay un lazo, y 7 por el estado 2. Todo esto representa al estado 1. Más el estado 3, que es el mismo que está acá, lo copiamos. Ahí está. Este es el estado 3. Acá podemos reducir un poquito, sacamos factor común 7 y nos queda estado 0 más estado, perdón, el 7 no va, más estado 2. Ahora borro. Bien. Listo. Bueno, y ahí quedó la función D sub 0. Entonces tenemos D sub 0 y D sub 1 y tenemos la salida. Bueno, con estas funciones ya podemos implementar el circuito que yo se los había mostrado. Fíjense aquí. Tenemos la salida S conectada al estado 3. Después sumamos estado 0, estado 1, estado 2, se suman y se multiplican por la entrada 7, ¿sí? Y todo forma parte de la función de entrada para D sub 0 que tiene una sumatoria con 3 términos. Esta es la función de D1, que también es una sumatoria con 3 términos de entrada. Y en el decodificador, fíjense que las entradas que nosotros usamos son 3, 5, 7, y distinto de 8 se implementa como 8 negado. Esto es distinto de 8. Ambos flip-flops van conectados al clock. Acá faltaría agregar que ambos flip-flops van conectados a la entrada clear también, ¿sí? Como para que quede la gráfica completa. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió, chicos? Estos son los circuitos que vamos a llamar, dijimos, de decodificadores. ¿Cuántos flip-flops son necesarios? Depende de la cantidad de estados a representar. Recordad que los flip-flops guardan un bit, un dígito binario. Por lo tanto, si vos tenés un flip-flop, podrías representar 2 estados, el estado 0 y el estado 1. Si tenés 2 flip-flop, podés representar 4 estados diferentes, estado 0, estado 1, estado 2 y estado 3. ¿Sí? Porque son combinaciones binarias, y así sucesivamente. ¿Bien? Bueno, los ejercicios están resueltos en el apunte práctico. Les voy a subir unas filminas, presentaciones, venir aliendo con otros, no sé si son los mismos del apunte, algunos y algunos otros más, resueltos también. Así que véanlo, resuelvan y controlen, ¿sí? Y me preguntan la clase que viene.
Le quedó una duda del gráfico de estados. No entendí qué es la salida S. Y la salida S es esta, o sea, el circuito tiene una salida general. ¿Mm? Y en cada estado va a indicar. Si el circuito está en el estado 0, la salida va a ser 0, en el estado 1, en el 2 van a ser 0. Cuando el circuito llegue al estado 3, recién ahí la salida se coloca en 1. ¿Por qué? Y bueno, porque va a estar indicando que reconoció acá la secuencia de entrada 735. Es lo mismo cuando nosotros construimos los circuitos combinacionales que decíamos, se enciende una señal luminosa si hay una situación de peligro, por ejemplo. Bueno, acá también lo pueden pensar de esa manera. Se enciende una señal luminosa si reconoce la secuencia de entrada 735, por ejemplo. Mientras no la reconozca, la señal luminosa está apagada. Podrían pensarlo de esa manera para entenderlo mejor. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, yo los dejo aquí, nos reencontraríamos el jueves. Vamos a continuar con este tema y vamos a empezar con Assembler. Exacto, no cuando tenga, cuando lo reconozca o cuando lo lea, ¿sí? Es así como decís, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. Nos vemos el jueves, estudien, lean para poder avanzar, porque si ustedes no leen, es muy difícil avanzar. ¿Sí? Bueno, nos reencontramos, chicos, el jueves. Muchas gracias por la atención.